Que el Señor les bendiga, familia, en esta preciosa hora que el Señor nos regala, que por su gracia nos permite estar reunidos una vez más a la distancia, pero como dice Pablo, en un solo sentir, en un solo espíritu, porque el Señor habita en todo lugar. Si bien no podemos estar juntos en un edificio, esta es una gran oportunidad para estar escuchando la palabra de Dios con nuestra familia o quizá con nuestros amigos más cercanos. Es realmente un privilegio y una enorme responsabilidad el estar sembrando la palabra de Dios en tu vida. Estoy seguro que los frutos que habrán de darse en algunos lugares jamás los vamos a saber. En cualquier parte del mundo donde tú nos estás escuchando y en cualquier país donde la palabra de Dios y estos medios nos permiten, por la gracia del Señor, invitar y llegar a conocer a Cristo. Realmente estamos gozosos. Solamente quiero decirte que estás incluido en nuestras oraciones. Y la oración nuestra es que el Señor cada día te bendiga con una pasión por Él. Te bendiga con la sabiduría y con la iluminación que viene de parte del Espíritu Santo para aprender, para entender y para comprender la palabra de Dios. Que cada día que pasa tú puedas tener hambre por Dios y deseos de conocerle. Y no solamente de conocerle, sino también de transmitirle y darle a conocer a otros. La predicación del Evangelio siempre nos va a dar la oportunidad de bendecir a los que nos rodean a través de su enseñanza. En este video estaremos terminando de estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy estudiaremos y te invito a que tengas a la mano la palabra de Dios, a que busques tu Biblia, ya sea electrónica o física, que puedas tener también a la mano. Es muy saludable, algo en donde tú puedas tomar notas y que puedas compartir con otros lo que tú puedas aprender o compartir este video con aquellos que puedas o creas que es necesario hacerlo. Te invito a que abras la Biblia en Gálatas capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 18. La última parte de Gálatas. La despedida de Pablo a los Gálatas. Ahora, a mí me interesa bastante, y creo que a ti también, la forma en la cual Pablo se despide de todas las cartas. Y debemos de tener en mente esto. Pablo está escribiendo a personas a las cuales él sabe que no va a volver a ver, o que quizá nunca ha visto, como en el caso de Pablo en la carta que escribe a los romanos. La manera en la cual Pablo empieza a escribir y tiene en su mente y en su corazón que probablemente sea la última vez que escriba, y que tiene que hacerlo entonces con todo su corazón, con toda la pasión y con todo su anhelo, para que la gente que reciba esa carta la reciba y pueda crecer en el conocimiento del Señor y descubra fielmente lo que el Señor está tratando de decirles. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad, del gran peso y de todo lo que tiene Pablo sobre sus espaldas? El predicar el mensaje y el amor que tiene por cada una de las personas a las que está formando, el amor que tiene por los Gálatas, nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 6, versículo 11. Con esto empezamos. Pablo está diciendo en el versículo 11, miren que les escribo de mi propio puño y letra, y con letras tan grandes. Pablo está diciendo, miren cómo estoy escribiendo, cómo les estoy escribiendo, Gálatas. Miren que les escribo con mi propio puño y con mi propia letra. Pablo está diciendo, no estoy contratando a un escriba, no estoy contratando a alguien que escriba la carta y yo se lo dicto, que era la costumbre en casi todas las cartas de Pablo. Cuando ustedes pueden leer las otras cartas de Pablo, nos damos cuenta que el apóstol dictaba las cartas y alguien más las escribía. Pero en esta carta muy en particular, Pablo lo está escribiendo él mismo. La mayoría de los comentaristas coinciden y consideran que esta fue la primera carta que escribió Pablo. Probablemente, algunos dicen que probablemente Pablo escribió esta carta mientras iba al concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15, o probablemente en cuanto salieron de ese concilio, Pablo empezó a escribir la carta para enviársela a los Gálatas.
Recordemos que este grupo de iglesias estaba siendo atacadas por los judaizantes que querían desviarlos de la fe. Entonces Pablo no tiene ningún problema en mostrarles a los gálatas cuán importantes son para él. Él no quiere que se desvíen, él no quiere que desvíen su mirada de lo que realmente es importante. Les escribe con urgencia. Y luego dice Pablo en el versículo 11, ¿con qué letras tan grandes lo estoy haciendo? Lo está haciendo de una manera tan llamativa y tan atractiva, de una manera en la cual ellos están dándose cuenta la importancia y la relevancia de este mensaje. Porque así de importante es que nosotros, que tú y yo, no nos desviemos de poner nuestra mirada en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, por lo que hemos estado leyendo en toda la carta de Pablo a los Gálatas, es lo que realmente importa no es mi religión, mis prácticas religiosas, mi liturgia, mi fuerza de voluntad o la capacidad de ser libre por mí mismo, sino lo que realmente importa es voltear a ver a Cristo, descansar en su obra y avanzar por su gracia. Pudiéramos resumir que el mensaje de Pablo a los Gálatas es: iniciamos con gracia, continuamos por gracia y vamos a perseverar y a llegar al final por gracia. Todo este es el mensaje que Pablo está lanzando a los Gálatas. Él no quería que se desviaran. Él no quería que ellos perdieran lo que habían ganado, y como les dice en el capítulo 3, no pueden empezar por el Espíritu y terminar con la carne. Pablo está ahora empezando en el Espíritu, hablándoles a ellos de la gracia de Dios, y termina esta carta, aún en el último versículo, cuando él se despide, dándole la gloria, la honra y la alabanza a Cristo, la preeminencia y el lugar que Cristo se merece. Pablo está escribiendo con unas letras bien grandes. Pablo está escribiendo con un llamado de atención urgente. Pablo está escribiendo, vertiendo todo su corazón, toda su vida, para que los Gálatas no se desvíen. Desde este versículo, tú y yo tenemos una lección muy grande que aprender. Cuando estamos compartiendo de Cristo con nuestros amigos, con nuestros familiares, cuando estamos hablando de Jesús con otros, ¿realmente tenemos esta pasión que tiene Pablo? ¿Cuántas veces nosotros queremos hablar de una vida mejor, de un alivio para el alma, de una tranquilidad para el espíritu, pero ponemos a Cristo con letras pequeñas? Y Pablo dice: no, señores, a Cristo hay que ponerlo con letras bien grandes. Hay que hablar de la gracia de Cristo de una manera tan visible que no haya duda de que es Él, por Él y de Él de quien obtenemos esta gracia y por quien vivimos. Pablo les está recordando a los Gálatas, y la urgencia de Pablo al escribir esta carta va encaminada no a defender su ministerio, sino a mostrar a Cristo. Si tú y yo hemos creído en el Señor Jesús, si tú y yo dependemos de Él, entonces no debemos de tener ningún problema y ninguna vergüenza que cuando hablemos de Cristo o cuando escribamos de Él, lo hagamos con estas letras tan grandes. Solo Cristo es capaz de salvarnos y solo Cristo es digno de nuestra atención. Esto es lo que realmente importa. Y entonces Pablo les está escribiendo con estas letras grandes, y en el versículo 12 hace referencia a Pablo a los que tratan de obligarlos. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión. Pablo empieza a hacer referencia a este grupo de personas que quiere que estos Gálatas, que estos hombres y mujeres apasionados por Cristo, regresen a los rudimentos de la carne y a los rudimentos del mundo. La palabra que usa Pablo, la referencia que él hace es: los que desean desviarlos. No les están dando opción. Esto es importante porque Pablo dice: los que desean desviarlos, los están obligando. Hemos venido hablando de la libertad que hay en Cristo. Y ahora Pablo nos dice, a través de lo que están haciendo los falsos maestros, Pablo nos dice qué es lo que quiere hacer un falso maestro. Un falso maestro, alguien que no enseña el evangelio, siempre querrá quitarte la libertad de elegir y te querrá obligar a hacer algo.
Esta palabra es muy fuerte. Los están obligando. O sea, Pablo está entendiendo que los Gálatas tienen esta lucha entre mirar a Cristo, pero hay alguien que está envenenando sus vidas y quiere obligarlos. Pablo sigue teniendo confianza en los Gálatas. Pablo está seguro que ellos no están completamente convencidos de circuncidarse o de guardar la ley. Pablo sabe que los están obligando. La religión me esclaviza, me aleja de ser libre. La religión me lleva a tener temor, a tener ansiedad y a vivir haciendo cosas que no quiero hacer. Y a eso le llaman agradar a Dios. Pablo viene hablando con los Gálatas y esto nos permite el Espíritu Santo leerlo a nosotros. No es la obra de Cristo, no es un cambio por fuera donde tú te obligas a no hacer las cosas, sino que la obra de Cristo es un cambio de anhelos, de motivaciones, es algo profundo. No es un sacrificio dejar de deleitarme en el mundo. Ya no me deleito en el mundo, ya no me deleito en el pecado. No es un sacrificio dejar de hacer ciertas cosas. No me están obligando, sino que la obra de Cristo ha transformado mis anhelos, mis deseos, mis motivaciones. Esto es la gran diferencia. No es que te estén obligando, y Pablo dice, la diferencia de la libertad de Cristo es que tú vas a elegir, pero estos falsos maestros, los judaizantes, los están obligando a ustedes. La raíz, entonces, la religión esclaviza y me aleja de ser libre, pero ¿dónde está la raíz de esta esclavitud? La raíz está en el orgullo del que esclaviza. Ese es el peligro de vivir religiosamente controlado por alguien. Esto es el peligro y Pablo dice, ellos lo hacen únicamente para dar una buena impresión. La religión que esclaviza empieza en el orgullo del que esclaviza. Eso es muy importante de notar. Si le haces caso a esta persona que te quiere obligar a hacer algo que tú no quieres, si tú le haces caso, ellos, los falsos maestros, lo consideran como un logro. Te dejan de ver como una persona y te vuelves un trofeo para ellos. No les interesa si tienes alimento, no les interesa si estás creciendo espiritualmente, no les interesa cómo está tu familia. A ellos les interesa que se cumplan los programas, que se cumplan los proyectos al costo que sea, porque tú ya no eres una persona, eres un trofeo para ellos. Ya no les interesa tu bienestar. Les interesa que seas útil para cumplir sus deseos egoístas y para presumirte. Entonces ya no eres una persona, te vuelves un trofeo. No te aman, te presumen. Y Pablo está diciéndoles a los Gálatas, están en esta lucha ustedes, por favor abran los ojos. Si alguien no te ama, solamente te presume, te está utilizando y en el momento en el cual tú ya no le seas útil, te van a dejar, te van a despreciar porque ya no eres importante, porque ya no estás haciendo lo que ellos dicen. Este es el peligro de la religión que esclaviza, porque la religión que esclaviza nace del orgullo del que te está esclavizando a través de enseñanzas, a través de hablar de él. Y esto es lo peligroso que hay, en lo que Pablo quiere liberarlos. Los judaizantes solamente los van a usar un momento, pero Cristo los va a hacer libres. Ahora, todos ellos hacen esto para evitar, dice Pablo, si te vas conmigo al versículo 12, la segunda parte dice, y evitar de esta manera ser perseguidos por la causa de la cruz de Cristo. Ellos hablan mucho de su vida y ellos hablan de sus experiencias y ellos hablan porque en esto hay cierto atractivo. Pero cuando empiezas a predicar la cruz de Cristo, claro que va a haber persecución. Pablo dice, ellos están haciendo esto porque no desean ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Y este mensaje es muy importante. Así como te decía al principio, como tú y yo cuando anunciamos de Cristo debemos hacerlo con letras grandes. De esta misma manera, en el versículo 12, tenemos que estar conscientes que la cruz de Cristo, la predicación de la cruz de Cristo es ofensiva.
Es ofensiva para el que la predica y es ofensiva para el que la escucha. ¿Por qué es ofensiva la predicación de la cruz de Cristo? Tú me vas a decir, pero es la que me da salvación. Sí, y es la que nos ha restaurado y es la que nos da la victoria y la vida eterna. Pero también lo que hace la cruz de Cristo primeramente es deshacer toda gloria en otros medios de salvación que no existen. Es decir, la cruz de Cristo nos hace ver que no hay otro medio de salvación, solamente Jesús. Esa es la predicación de la cruz de Cristo. Esta es la predicación donde ni mi religiosidad llena de buenas obras, pero que me jacto de ella, ni mi liberalidad en donde yo presumo que no tengo religión, son suficientes para ser salvo. Solamente la sangre de Jesús es la que nos puede dar salvación. La cruz de Cristo es ofensiva para el que predica y para el que la escucha. Es ofensiva para el que predica porque las personas no se han acercado a escuchar tu opinión como predicador. Mi labor como pastor no es darte mi opinión, mi labor como pastor es darte a conocer la palabra. Entonces mi voz delante de la voz de Dios no tiene validez. Entonces mi opinión no puede estar antepuesta a la opinión de Dios. La cruz de Cristo es ofensiva para el predicador porque el predicador debe de morir a su ego. Debe de estar dispuesto a saber que en una predicación en la cruz de Cristo no hay aplausos para el hombre porque el hombre no puede salvarte, porque el hombre no puede hacer nada para rescatarte. Todo es para la gloria de Dios, porque es en esa cruz donde Cristo derramó su sangre y donde nosotros obtuvimos también la muerte al mundo, el perdón de nuestros pecados y la justicia del Padre quedó satisfecha. En esa cruz no cabe mi ego ni tu ego. En esa cruz no caben nuestras buenas obras y en esa cruz no cabe nuestro placer. Es ofensiva para el predicador, porque cuando tú vas profundizándote en la Escritura, te das cuenta que es tan rica la palabra que no puedes desperdiciar los minutos hablando de ti. Tienes que hablar de Cristo. Y eso te lleva a que no haya aplausos para ti, sino aplausos para el Señor Jesucristo, quien es quien nos ha dado la vida y Él recibe toda la gloria. Pero también es ofensiva la cruz de Cristo para el oyente, porque ofende de una manera tan clara al que escucha el mensaje, porque acaba y anula con todo medio de autosalvación y de autogratificación. Cuando el religioso llega a la cruz de Cristo, él tiene que entender que no son sus obras, y que no hay méritos delante del Padre, solamente los méritos de Cristo. La cruz de Cristo ofrende al religioso que ha vivido toda su vida con una apariencia y cumpliendo liturgias y escucha que nada de esto vale delante de Dios, solamente confiar en los méritos de Jesús. Y la cruz de Cristo ofende al oyente liberal porque él dice, ¿cómo voy a sacrificar mi vida para servir a otros y para agradar a Dios? ¿Cómo voy a dejar mi vida llena de fornicación? ¿Cómo voy a dejar mi vida llena de lascivia? ¿Cómo voy a dejar mi vida? ¿A poco necesito hacer por un lado mi placer en el pecado para agradar a Dios? Sí, necesitas hacerlo, pasar por la cruz de Cristo y entender que no eres libre por ser esclavo del pecado. Eres libre cuando vives para Cristo. ¿Verdad que es ofensiva? Ni nuestras obras, ni nuestros buenos pensamientos, ni nuestras buenas intenciones valen delante de Dios si éstas no han pasado primeramente por la cruz de Cristo. Y si tú te sientes libre porque puedes hacer y cometer todos los pecados que quieras y darle rienda suelta a todas tus pasiones porque no estás encerrado en una religión y te sientes libre por ello, la cruz de Cristo te dice, tampoco eres libre, eres esclavo del pecado. La cruz de Cristo es ofensiva porque acaba y porque anula con cualquier medio de salvación que el hombre ha inventado.
Por eso los falsos maestros querían basarse en sus obras externas, en lo que ellos pudieran presumir. Pero quien predica la cruz de Cristo no tiene tiempo, no tiene lugar para recibir gloria y honra. El que se lleva la gloria, la honra y la alabanza es el Señor Jesucristo. Si vas conmigo al versículo 13, Pablo sigue hablando y dice, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Y tú pudieras decir, ¿y Pablo cómo lo sabe? Recuerda muy bien quién era Pablo. Un hombre preparado, conocido, distinguido, maestro de la ley, fariseo de fariseos, instruido bajo los pies de Gamaliel. Si alguien conocía de la ley, era Pablo. Si alguien podía distinguir cuando alguien cumplía la ley, era Pablo. No lo podían engañar. En esta despedida, Pablo está hablando ya con sus letras tan grandes y haciéndoles ver a los Gálatas quién es Él, pero quién es Cristo principalmente. Y les está diciendo, esos que se circuncidan ni siquiera guardan toda la ley. Pablo está hablando del carácter egocéntrico de los judaizantes, porque todo el que te quiere esclavizar y obligar a hacer algo, todo gira en torno a ellos. Y ni siquiera guardan completo la ley. Y de nueva cuenta Pablo dice, quieren obligarlos. Los quieren obligar a través del temor. Los quieren obligar a través de la autoexaltación. Cuando Pablo dice, esos que están circuncidados, es que ellos, los judaizantes, los falsos maestros, ellos presumían y decían, es que nosotros estamos circuncidados. ¿Cómo puedo distinguir a un falso maestro? La predicación gira en torno a él. Está deseoso de ser aplaudido, está deseoso de ser reconocido, está deseoso de que la gente se dé cuenta de todo lo que él se sacrifica, de todo lo que él hace, de todo lo que él tiene. ¿Te das cuenta? O predicas a Cristo o te predicas a ti. Y Pablo está diciendo, todo gira en torno a ellos. Estos falsos maestros empezaron a compartir la palabra siendo neófitos y cayeron en la trampa del diablo llenos de orgullo y de vanidad. Están buscando adeptos, están buscando a quién controlar, no están buscando personas para que sean salvas, no están buscando predicar a Cristo, están buscando gente que les reconozca, que dependan emocionalmente de ellos. Pablo está hablando con ellos y les está haciendo ver lo que los judaizantes quieren hacer. En nuestro tiempo pudiera ser estas personas que han hecho de la predicación algo que les da seguridad e identidad y han dejado de ver a Cristo como lo más valioso. Ellos consideran que el evangelio es una competencia. Se la llevan criticando, juzgando y pensando que ellos son mejores porque han hecho más sacrificio que otros. Porque ellos se circuncidaron, porque ellos guardan ciertos ritos, porque ellos hacen grandes obras y la gente los mira, los aplaude y les dice, yo quisiera ser como tú y te voy a seguir. Y ellos aceptan esto. Cuando la cruz de Cristo es, niégate a ti mismo y mira al Maestro. Sé libre y sigue a Jesús. La predicación de estos judaizantes estaba dirigido en eso. Estas personas quieren ganar adeptos para ellos. No desean que la gente sea salva. Porque quien es salvo y es salva, quien reconoce a Cristo como su Señor, quien mira la cruz de Cristo como todo lo que tiene, como la obra más grande, es una persona libre y no puede ser obligado por nadie más. Los judaizantes, lo que está diciendo Pablo en el versículo 13, si tienes tu Biblia y lo estás leyendo, ellos no predican a Cristo, se predican a ellos mismos. Se están predicando a ellos mismos. Si hablan, hablan de ellos. Si hablan de lo que se hace, hablan de lo que ellos han hecho. Se están ganando la admiración de la gente, pero la condenación del Señor. Por eso Pablo escribe en Gálatas 3 y dice, si yo fuera alguien que está procurando la gloria de los hombres, no predicaría a Cristo. Porque la cruz de Cristo nos ofende,
marca una división, nos hace entender y comprender lo valioso que es la cruz y no nosotros. Somos valiosos para el Señor, por eso es la razón de la cruz. Pero quien se merece la gloria es Él y no nosotros. El versículo 14, Pablo dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme en otra cosa, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo como que está escribiendo y en ese momento piensa y dice, en cuanto a mí, ahora dejo de ver a los judaizantes y dejo de ver a los gálatas y me examino a mí, dice Pablo y lo escribe, en cuanto a mí, que jamás se me ocurra jactarme en otra cosa. Podría tener muchas cosas de que jactarse Pablo. Podría tener muchas cosas de las cuales hablar. Pero Pablo se centra y dice, sino solamente en la cruz del Señor Jesucristo, en la cual el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Pablo está diciendo, si en algo puedo jactarme y puedo hablarles con esta libertad y puedo instruirles acerca de Cristo, es porque yo mismo ya morí al mundo. Y el mundo también ya murió para mí. Pero Pablo habla y dice, si he muerto al mundo, no es por mi esfuerzo o por mi fuerza de voluntad. Si he muerto al mundo, si ya no le importo al mundo, si ya no le importo al sistema, si ya no le soy útil al pecado, no es porque guardé la ley, no es porque soy alguien sumamente bueno, no es porque tengo una excelente fuerza de voluntad, sino soy alguien que ha muerto al mundo porque Cristo murió por mí en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz y nosotros creemos en ese sacrificio, participamos de esa muerte. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, pero no por nuestras obras, no por nuestra religión, no por la permanencia en una iglesia o en una denominación, sino simplemente porque hemos creído en la cruz de Cristo. Y si el mundo ha muerto para mí, dice Pablo, es porque Cristo es más fuerte en mí, es por su gracia, es porque he contemplado la gloria del crucificado, es porque he visto la sangre, es porque he participado de sus heridas. Es decir, si el mundo ya no me ama, si el mundo me ha rechazado, no es porque soy bueno, no es porque soy malo, es porque he muerto en la cruz con Cristo. Y si el mundo ya no es importante para mí, si el pecado ya no es deleitable para mí, no es por cumplir normas religiosas o liturgias, sino porque Cristo es más grande en mi vida y su gloria al contemplarla llena todo lo que soy. Oh, bendito sea el Señor. Esto es la cruz de Cristo. Ya no es el mundo importante. Si tú ya no anhelas el pecado, si tú ya no te deleitas en el pecado, no es porque has cumplido todos los pasos, es porque has creído y participado en la cruz de Cristo. Es Él. Es la obra que Él ha hecho. Y entonces Pablo viene cerrando, deja por un lado los judaizantes, empieza a mirarse Él como lo deberíamos hacer tú y yo. No somos perfectos. No podemos cumplir todo lo que alguien nos exige, pero los méritos de Cristo sí son perfectos y la obra de Él es tan gloriosa que tú ya has muerto para el mundo y el mundo ha muerto para ti porque hemos pasado por esa cruz. Por eso Pablo en Gálatas 2 dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo mismo podemos decir tú y yo al aceptar el Evangelio, al creer en Cristo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y ahora Pablo en el versículo 15 dice, porque estar circuncidado o no estar circuncidado. O sea, para que no se sientan más los que están circuncidados, ni tampoco se sientan más los que no están circuncidados. Pablo dice, esto no es lo que importa. Lo que realmente importa es ser parte de una nueva creación. Es ser parte de esta creación que Cristo está conformando a través de su sangre. Es un nuevo nacimiento que no pueden dar las buenas obras de la religión, sino la obra de Jesús en la cruz del Calvario.
Somos parte de esta nueva creación, no por estar circuncidados o por guardar la ley o por no guardarla. Somos parte de esta nueva creación por la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y por lo que nosotros hemos creído en Él. Como Pablo también escribiera a los Corintios en su segunda carta, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, escucha, todas son hechas nuevas por la obra de Cristo en la cruz. Pablo está diciendo, no es una liturgia, ni tampoco las ceremonias externas, sino la fe en la obra de Cristo que hace nuevas todas las cosas. Pablo está cerrando esto y está reforzando lo que les está diciendo a los Gálatas. No permitas que alguien te obligue a circuncidarte. No cambies la libertad por la esclavitud. No dejes de ver la obra de Cristo. Si tú ya no te deleitas en el pecado, no es por lo que haces, sino por en lo que crees. Pablo les escribe a los Gálatas como nos dice a nosotros. ¿Recibieron el Espíritu por guardar las obras? ¿Han visto el milagro de la salvación porque ustedes consideran que las obras son mejores? No, todo esto vino por fe. No dejen de creer y no desvíen su mirada de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es ser parte de una nueva creación a través de Cristo, no ser circuncidado. Eso es lo que realmente es valioso. Y el versículo 16, pudiéramos ver entonces lo que Pablo está diciendo. Paz y misericordia a la iglesia y al Israel de Dios. Esta expresión, el Israel de Dios, algunos consideran que Pablo se está refiriendo a aquellos hombres y mujeres que pertenecen a la nación de Israel y que han creído en el Señor Jesucristo. La consecuencia de pasar por la cruz del Calvario, reconocer que hemos muerto al mundo y el mundo para nosotros, siempre redundará y traerá a nuestra vida paz y misericordia. Misericordia para aquellos que no han conocido al Señor. Misericordia de Dios a través de nosotros para dar a conocer a Cristo y a este crucificado. El versículo 17. Bendito sea Dios que nos está permitiendo avanzar. Versículo 17. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las marcas, las cicatrices de Jesús. Mientras que los judaizantes no quieren sufrir por causa de Cristo, Pablo dice, yo llevo las cicatrices en mi cuerpo por predicar a Cristo. La predicación de Jesús no será bien recibida, es lo que está diciendo Pablo, ni por los religiosos, ni por los liberales. Y eso Pablo lo sabía. Para los griegos, este mensaje es locura. Y para los judíos, este mensaje es vergüenza. Pero para los que creen, es poder de salvación en Cristo Jesús. Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. El costo Pablo lo está pagando por predicar el evangelio, azotado, apedreado, perseguido, encarcelado. Y Pablo dice, así que no me molesten en este aspecto. Así como tenía el peso para decir a los judaizantes, esos que están circuncidados ni siquiera guardan la ley, ahora también puede sacar esta carta, pudiéramos decirlo, y decir Pablo, y a mí no me pueden molestar en esto, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Qué maravilloso es esta obra. ¿Cómo podemos entonces mirar atrás y querer vivir bajo liturgias? ¿Cómo podemos mirar atrás y querer vivir bajo normas que los hombres han inventado? ¿Cómo puedes pensar que porque no guardaste tal día, porque faltaste tal día a una reunión, porque no te peinas, porque no te vistes, porque vas a ciertos lugares que otros no van, estás perdiendo esta salvación? En ninguna manera. La cruz de Cristo es tan poderosa que nos da la libertad de vivir en este mundo y ser salvos. Esa es la obra de la cruz de Cristo. Y Pablo termina en el versículo 18 diciendo, hermanos, oh, qué maravilla de ternura de hablar de Pablo. Estos Gálatas se están queriendo desviar. Él los está atrayendo a la cruz de Cristo.
Y le sigue diciendo, hermanos, están a punto de tomar una decisión y Pablo está confiado en que van a tomar la decisión correcta, van a seguir a Cristo y van a hacer por un lado las obras de la ley. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Que cada uno, esto es importante y cabe mencionar esto, porque Pablo, si sigues conmigo en este pasaje, estamos hablando de estos hombres que quieren desviarlos y quieren manipularlos. Pablo dice, no necesitas que nadie te manipule. Como veíamos en Gálatas capítulo 6, versículo 6 en adelante, sí necesitamos maestros que nos instruyan en la palabra. Pero un maestro verdadero de la palabra te va a conducir a Cristo, no te va a esclavizar. Te va a llevar a conocer a Jesús y su predicación está llena de Cristo y de la cruz de Cristo. No está buscando aplausos, te va a conducir a Cristo, no te va a manipular. En algún momento vas a cambiar de maestro, en algún momento vas a tener un maestro, pero Pablo está diciendo, la gracia de Cristo en el espíritu de cada uno de ustedes. No necesitas un intermediario para disfrutar a Cristo. No necesitas un intermediario para comunicarte con Él. Cada uno es llamado e invitado a tener una relación personal con Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Somos parte de un cuerpo y nos alegramos cuando adoramos con todos y vamos en un solo sentir. Es necesario, es edificante, pero cada uno es llamado de manera individual para exaltar, para bendecir y para disfrutar a Cristo. Lo podemos hacer, disfrutar su gracia, sin buscar el reconocimiento o la aprobación de otras personas. Nos reunimos con otras personas. Nos alegramos con otras personas. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Pero no necesitamos, como leíamos en Gálatas 5, en nuestro carácter, no necesitamos la aprobación de esas personas, ni el reconocimiento de esas personas para sentirnos aceptados delante de Dios. Lo que nos ha hecho aceptos delante del Señor, del Padre, es la cruz de Cristo. Los judaizantes, los falsos maestros, buscaban aplausos, reconocimientos para sentirse válidos. Y de esta manera querían contaminar a los gálatas, llevarlos a esto. Y Pablo los está llevando juntamente con nosotros a mirar la cruz de Cristo y a reconocer que solamente esas llagas, esa sangre, esas heridas nos han dado un lugar delante del Padre. Solamente Cristo, solamente su gloria, solamente su obra. Termino con esto. La cruz de Cristo es tan poderosa que podemos convivir en este mundo sin contaminarnos. Porque el mundo ya no tiene poder sobre nosotros. De la misma forma en la que Pablo nos fue llevando y nos hace ver cómo la ley es útil para agradar a Dios, pero no nos esclaviza. Ya no dependo de la ley para que Dios me acepte, sino a través de Cristo, pero no ofendo a Dios cuando cumplo la ley. De la misma forma, el mundo ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos gobierna. Pero cuando me dicen a mí, o cuando nos quieren enseñar que tenemos que aislarnos del mundo, que tenemos que romper relaciones con el mundo, entonces quiere decir que el mundo tiene poder sobre nosotros. Esta es una palabra para los pastores, para los líderes y para las iglesias también. Muchas veces venimos arrastrando tradiciones que nos impiden disfrutar la libertad de Cristo. Amado pastor, examina tu corazón, porque si la congregación a la que tú sirves ya ha sido lavada con la sangre de Jesús, no importa que estén en el mundo ya no tiene poder sobre ella. Dejemos de prohibir y mostremos el poder glorioso de Cristo. No nos vamos a deleitar en el pecado, no nos vamos a exponer a la tentación, pero tenemos que estar seguros de la oración que Jesús elevó en el Evangelio de Juan. Padre, te pido por ellos. No te pido que los quites del mundo,
te pido que los libres del mal. Convivimos con el mundo, estamos en el mundo. Estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de ideologías, estamos rodeados de personas, tenemos familiares y amigos amados y queridos cercanos a nosotros que todavía no han conocido a Dios. La solución no es aislarnos de ellos. La solución es que nosotros pasemos por la cruz de Cristo. Que no nos olvidemos que esa cruz es tan poderosa y que la sangre de Jesús nos ha guardado y ha limpiado nuestro pecado, que podemos convivir con toda libertad en el mundo, porque el mundo ya no tiene poder sobre nosotros. El mundo ha muerto a nosotros y nosotros al mundo a través de la cruz de Cristo. Hoy es un buen tiempo para que tú dobles tus rodillas, cierres tus ojos y digas: gracias, Señor, por la cruz de Cristo. No me voy a jactar en otra cosa más que en tu cruz, mi Señor, porque a través de ella el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo, porque Satanás ya no tiene autoridad sobre mi vida, porque el mundo ya no gobierna mi vida, porque el pecado ya no gobierna mi corazón. Ahora lo gobiernas tú, mi amado y glorioso Señor Jesucristo. Quiero vivir para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y si he de jactarme en algo, que siempre me jacte en la cruz de Cristo. Esa es nuestra oración, que siempre veamos al Señor.